Bendiciones, mis amados hermanos en Jesús el Cristo. Damos gracias a Dios por que nos regala este tiempo, nos da la oportunidad de podernos seguir reuniendo a ser llenos, porque es nuestro anhelo, cada vez tenemos más del Evangelio, que Jesús es el Cristo. Damos gracias a Dios por cada uno de los que hoy están con nosotros en este lugar, y nuestra oración y nuestro deseo es que la luz del Evangelio de Jesús el Cristo resplandezca cada vez más en cada uno de ustedes, en mí, en las personas que nos siguen a través de la transmisión por el Facebook o por el YouTube, las grabaciones, personas que ya han escuchado este Evangelio que Jesús es el Cristo, otras personas que por primera vez lo van a escuchar. También ese es nuestro deseo, nuestra oración, que la luz del Evangelio de Jesús el Cristo resplandezca en sus vidas. Así que agradecidos con el Señor por este tiempo donde también pudimos estar alabando a Dios, y también tuvimos ese tiempo de oración. Vamos a disponernos realmente a que no haya interrupción, no nos dejemos sacar realmente. Es un tiempo muy especial, un tiempo muy valioso, donde vamos a ser cada vez más, como dije ahorita, llenos, porque eso es lo que necesitamos, la llenura del Evangelio que Jesús es el Cristo. Oremos, amados hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo tan especial que nos permite, Dios, de podernos reunir, Señor, a honrarte, Señor, a adorarte, a glorificarte, a exaltarte, Señor. Pero también, Padre, a disponernos, Señor, para seguir escuchando tu voz, Señor, seguir llenándonos de tu voz, Señor, de ese tu Evangelio, que es Jesús el Cristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque es un privilegio, Señor, el que nos das, el de que podamos, Señor, nosotros cada vez más tener este deseo, este anhelo de seguir siendo llenos de esta única verdad, Señor, de este único Evangelio eterno, que es Jesús el Cristo, Señor. Gracias, Padre, por habernos rescatado, Señor. Gracias, Señor, por habernos trasladado al reino de tu amado Hijo Jesús, quien es el Cristo, Señor. Oramos, Señor, por esta iglesia en Caldas, Señor. Oramos, Padre, para que haya en nosotros, Señor, ese deseo, Señor, esas ganas, esa entrega, Señor, de realmente seguir siendo guiados, Señor, de seguir siendo llenos, Señor, de tu Santo y bendito Espíritu, Señor. Oramos por esta iglesia, Padre, para que esté en nosotros ese amor, Señor, ese anhelo, Padre, de verte venir en los días de cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Padre, para que nuestros labios sean abiertos, Señor, segundo a segundo, Señor, para dar el testimonio de que Jesús es el Cristo, Señor, de que no paremos, Señor. Oramos, Padre, por la iglesia en Colombia, por la iglesia en el mundo entero, Señor. Sabemos, Padre, que tú tienes iglesia, Señor, en todo el mundo, Señor. Sabemos que hay unos que ya están siendo levantados, Señor, y otros, Padre, que estás tú abriendo esas puertas para que sean entonces encontrados, Señor, y seamos todos unidos, Padre, unidos como un solo cuerpo, donde la cabeza es el Cristo, Señor, y donde lo que deseamos es la guianza, Señor, para avanzar y cumplir, Señor, con el pacto de la evangelización mundial, llenar la tierra, Señor, con el Evangelio, con el testimonio de que Jesús es el Cristo, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Recibe, Señor, la honra, la gloria, la exaltación, la adoración, Señor, porque solo tú te la mereces, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que es el Cristo, Señor. Ahora, Padre, oro, Señor, para que seas tú, Dios, hablando a cada uno de nosotros, Señor. Oro, Señor, personalmente, Padre, para que seas tú, Dios, hablando a mi vida, Señor.
para que yo, Señor, no vaya a hablar palabras humanas, Señor, que no vaya a hablar lo que a mí me parece, Señor, sino que realmente, Señor, yo sea siendo guiado y lleno de tu santo y bendito Espíritu, y que yo sea, Señor, lleno cada vez más de este tu Evangelio, juntamente con mis hermanos que estamos acá reunidos, y con todas aquellas personas, Señor, que también tú vas a permitir que puedan escuchar tu Evangelio, que es Jesús el Cristo, Señor. Padre, muchas gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, entonces vamos a avanzar. No sin antes entonces recordar, siempre recordar, porque es muy necesario, diariamente lo estamos haciendo, en dónde es que radica nuestra fe, en dónde está fundada nuestra fe, y claramente entonces está en el Evangelio de la Biblia, el Evangelio que es Jesús el Cristo, que como ya hemos dicho muchas veces, siempre lo decimos, no se trata de 1, 2, 3, 4 libros en especial, sino que lo que realmente es el Evangelio de la Biblia es el Hijo de Dios, la persona de Jesús, cumpliendo la obra de Cristo, la buena noticia de salvación, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto es entonces a nosotros que creemos. El Evangelio es que Jesús es el Cristo, y ahí entonces está radicando nuestra fe, y ahí seguimos firmes, fundados en esta fe. Oramos a Dios para no ser movidos de allí, para que esta fe entonces nunca nos vaya a faltar, por muy fuerte que sea la realidad. El Evangelio, que es Jesús el Cristo, se tiene que entonces compartir diariamente. Si en nosotros está esta fe de creer en Jesús como el Cristo, entonces ¿qué es lo que sigue? El evangelismo. Y el evangelismo es entonces estar dando esta respuesta precisa, correcta, pero creída en cada uno de nosotros. Impartir la vida, porque el Evangelio, que es Jesús el Cristo, es la vida misma de Dios que ha entrado a nosotros, que ha llegado a nosotros, y que llega para que nosotros también vayamos a impartir de esta vida, a ir a dar esta respuesta al ser humano allá afuera. Es necesario que entonces estemos en esa búsqueda diaria. El Señor dijo: hay dignos, hay hijos de paz, hay tierra buena. Buscarlos a través de la fe en el Evangelio, que Jesús es el Cristo, entonces es el evangelismo. Es el evangelismo de la Biblia. Y también entonces amar el retorno de Jesús el Cristo en nuestros días, la fe maranata, que el Señor regrese en nuestros días. Entonces, antes de que Él regrese, hay que cumplir con la evangelización mundial, y hay que llenar la tierra de un solo evangelio, que es eterno, y es que Jesús es Cristo. Y hay que dar el testimonio a todas las naciones. ¿Cuál testimonio? Que Jesús es el Cristo. Cuando esto ocurra, entonces Jesús, quien es el Cristo, volverá, y nosotros entonces le estaremos esperando. Nuestro deseo es irnos con Él, pero si nos debemos de ir antes, entonces también que cuando eso vaya a ocurrir nos haya ido haciendo lo que realmente nos mandó a hacer, aunque también reconocemos que seguiremos siendo siervos inútiles, pero no estaremos entonces tampoco sentados, porque eso sí nos dejaría en muy mala condición después de haber recibido esta única verdad, después de haber recibido el Evangelio, que Jesús es el Cristo, que es la respuesta para el ser humano, que es la vida de Dios, que es la luz de Dios, ¿sí? Entonces, que nos salve verdaderamente el Señor, cumpliendo con el pacto de la evangelización mundial. Amén. Miremos Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. A mí personalmente me encanta este texto, y pues oro al Señor Jesús el Cristo que cada vez me ayude a estar viviéndolo. Dice: puesto los ojos en Jesús, que ya sabemos que es el Cristo, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es un versículo realmente muy diciente. Aquí se está cumpliendo entonces la obra de Cristo. Aquí Jesús entonces ha cumplido esta obra,
y realmente lo que está mostrando es que Él es el que consumó realmente esos tres problemas del ser humano, el que consumó el problema del pecado de Satanás y el que nos reconcilió con Dios. Fue Él el que realmente fue a la cruz, murió y resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre, el que volverá, ¿sí? Entonces nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Es muy especial y muy importante que nosotros podamos ir entendiendo cada vez más este versículo y que lo podamos creer, porque es que de aquí realmente está dependiendo cómo es que nosotros vamos a avanzar diariamente con esta fe, porque si mi mirada está puesta en Él, entonces es que yo voy a estar constantemente escuchando su voz, voy a seguir siendo instruido por el Espíritu Santo, voy a seguir siendo guiado por el Espíritu Santo y voy a estar avanzando. Estoy creciendo en la fe, pero también estoy avanzando, ¿cierto? Estoy creyendo cada vez más en el Evangelio, que Jesús es el Cristo, pero también estoy haciendo el evangelismo de la Biblia, pero también estoy haciendo la evangelización mundial, porque mi mirada está puesta en Él, porque no me estoy dejando desviar por lo que este mundo está mostrando diariamente, y que como este mundo lo gobierna el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, esto es Satanás, entonces es que es donde tengo que tener yo mucha claridad. ¿Qué es lo que entonces Dios está pidiendo de nosotros? Que la mirada tiene que estar puesta en Él para poder avanzar, ¿sí? Para no ser engañados, para no ser desviados por las realidades que vivimos diariamente. Como dije ahorita, entonces lo repito, es un versículo que a mí me habla diariamente, y pues que oro al Señor Jesús el Cristo que cada vez se me revele más, de tal manera que haya esa obediencia, que sea una obediencia de diario, no una obediencia de vez en cuando, sino que se vuelva en mí natural, que yo pueda estar siempre mirando a Jesús, quien es el Cristo, y deseando ser lleno cada vez más de Él. Así que, mis amados, vamos entonces a mirar acá, vamos a Gálatas, la carta que Pablo manda a la iglesia de Galacia, en el capítulo 5, versículo 1. Mirando este mensaje para el día de hoy, pues claramente el Señor sigue hablando a mi vida, y es muy importante que estemos hoy atentos. Sé que lo hacen, pero hay que seguir estando más atentos, porque aquí no está hablando un hombre, realmente es Dios mismo el que nos está hablando a cada uno de nosotros. Nosotros creemos solamente que la palabra de Dios es Jesús el Cristo, y esa palabra es viva y es eficaz, y es la que hoy se está entonces transmitiendo, que no soy yo, que realmente es el Espíritu Santo mismo el que está hablando a nosotros. Personalmente a mí me habla y me sigue hablando, y yo le pido al Señor que cada vez me hable más. No me paro aquí para señalar a alguien en especial, sino que realmente me paro acá porque yo soy el primero que estoy siendo lleno de este Evangelio que es Jesús el Cristo. Gálatas 5:1, Biblia de las Américas, dice así: el Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. ¿Sí? Entonces, versículo que es diciendo, ¿sí? Lo repito de nuevo: el Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. ¿A quién está hablando este versículo? ¿Para quién está dirigido esta palabra acá? ¿Sí? Personalmente digo, es para mí. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Galacia, pero es que ahora yo la tomo para mí. Es que yo tengo que entonces creer claramente que es que yo fui libre, y que no fui libre porque simplemente hice algo para merecer esa libertad, o que fue que alguien vino y entonces muy querido me sacó de allí, de ese estado en el que estaba, sino que es que esto es directamente de parte de Dios, y dice claramente que es el Cristo el que nos está liberando. Y si nos libertó, ¿es para qué?
para que nosotros podamos entonces vivir esa libertad, para que seamos libres, ¿sí? Aquí dice esto que nos liberó, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Entonces nosotros reconocemos que estábamos ¿qué? O que éramos ¿qué? Que éramos esclavos, ¿sí? Para ser liberados o para ser libres, entonces tenemos que reconocer que estábamos en una condición de esclavitud. ¿Y esclavos de quién? Esclavos de Satanás, esclavos del pecado. Estábamos separados de Dios. Ahora, eso para los que entonces, por misericordia de Dios, hemos creído al Evangelio que Jesús es Cristo y creemos que realmente el Cristo nos hizo libres. Ahora entonces hay que recordar siempre en qué condición está el ser humano, porque es que siempre tenemos que pensar que es que la humanidad entonces está en esa condición en la que nosotros estábamos. La humanidad se encuentra en este momento separada de Dios, se encuentra gobernada por Satanás, se encuentran esclavos, siervos de Satanás, viviendo para sí mismo, viviendo las corrientes de este mundo. El apóstol Pablo dice allá en Efesios que eso éramos nosotros también. Sí, nosotros también vivíamos todo esto. Por eso es la necesidad, por eso es el deseo realmente de que nosotros no nos vamos a quedar con esta respuesta solución. Es que cuando nosotros recordamos en qué estado estábamos, entonces muy seguramente, como me ha pasado a mí, entonces uno se siente mal, se siente triste, se siente afligido, no quisiera volver ahí. Pero también hay que pensar en aquellas personas que están en esta condición. Y claramente nosotros tampoco sabíamos nada. Nadie nos había hablado de cuál era el estado de nosotros. Pero hubo un momento donde Dios entonces tiene misericordia de nosotros y nos revela realmente el estado en el que estábamos y también da la respuesta, solución. Y claro, nosotros íbamos y nos congregábamos y nosotros de pronto conocíamos muchos textos en las escrituras y de pronto servíamos en aquellos lugares, pero cuando entonces llega esta revelación nos damos cuenta que estábamos muy mal, que no teníamos absolutamente nada, que aunque creíamos que estábamos con Dios, es que a través de las escrituras nos dimos cuenta que estábamos separados de Dios y que así se encuentra la humanidad. Y que aunque se congregue, que aunque conozca las escrituras, que aunque predique, que aunque enseñe, entonces si no está esta fe de creer en Jesús como el Cristo, entonces están separados de Dios. Y antes de mirar esta parte entonces en la que se encuentra el ser humano, nosotros siempre recordamos, porque también es necesario ver esto, en qué condición entonces creó Dios al ser humano. No dejamos de hablar de esto, ¿por qué? Porque es que está en la búsqueda también. Entre nosotros mismos tenemos que estar buscando constantemente la reacción. Sí, porque es que aunque hoy queremos que Jesús es el Cristo, entonces la pregunta es hasta dónde yo estoy creyendo en esa obra de Jesús, cuando cumplió la obra de Cristo, perdón. ¿Sí? ¿Hasta dónde yo he creído esto realmente? Esto es la búsqueda, no podemos parar. No crea que, como les dije ahorita, predicamos simplemente para señalar a alguien. Es que es para mí. Yo también tengo que mirar realmente. Si yo entonces, como dije ahorita, recuerdo en qué condición estaba. Ahora entonces también hay que recordar que es que Dios, cuando creó al ser humano, lo creó con unos principios. Y que Dios no quería que el hombre estuviera viviendo esta situación. Dios no creó al hombre para que viviera en la situación como se encuentra hoy en día. Dios realmente creó a este ser con unos principios y hay unos ejemplos dentro de las mismas escrituras. Esto no es algo que se esté enseñando porque alguien nos dijo, no, está en las escrituras. Y entonces los principios de la creación es que Dios entonces todo lo creó con principios y muestra claramente que Él creó los árboles con un principio y era para que estuvieran en la tierra. Dice en Génesis 1 que Él mismo dio la orden que esos árboles entonces crecieran de acuerdo a sus especies y que produjeran frutos de acuerdo a esa semilla.
Entonces un árbol que está sembrado en la tierra, que está plantado en la tierra, tiene vida. Si es un árbol de naranja que está en la tierra, el fruto que va a producir es la misma semilla, la naranja, no puede producir manzana. ¿Sí? Porque los principios son así. El árbol tiene que estar en la tierra y va a tener vida. El sol y el agua lo van a alimentar. Ese es el principio de la creación. Los peces tienen que estar dentro del agua. Nos parecen unos ejemplos muy sencillos, pero es que son tan reales que si podemos entender estos ejemplos sencillos, podemos ir entendiendo cómo es que Dios va a crear al ser humano. ¿Cuál es la finalidad de que Dios entonces esté mostrando estos principios? El pez en el agua entonces va a tener vida. El pez no lo creó Dios para que estuviera fuera del agua, lo creó para que estuviera en el agua, porque ese es el hábitat de él. Ahí está la vida de él. Ahora, ¿cómo crea Dios al hombre? Entonces miramos acá las escrituras en Génesis 1:27. Repito, lo hemos visto mucho. Dice: y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Realmente entonces es el principio con que Dios está creando a este hombre, a su imagen. Ahora, ¿cuál es la imagen de Dios? Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. ¿Sí? No es que sea un fantasma, una sombra. Dios es espíritu y crea al hombre a su imagen. Lo hace entonces un ser espiritual. ¿Cuál es la finalidad? De que si el hombre es un ser espiritual, necesita estar con Dios, que es espíritu. Ahí está la fuente de vida. Se necesita realmente que el hombre esté con Dios para que tenga vida. Pero también entonces muestra que Dios a este ser lo está entonces formando del polvo de la tierra. En Génesis 2:7 dice que el Señor entonces, Jehová, formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dice que sopló aliento de vida. Vamos a mirar Génesis 2:7. Nueva traducción viviente. Dice así: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Sí? Entonces, eso también nosotros lo hemos visto mucho. Hay que entender para que podamos creer también que es que el hombre, aunque se mueva, aunque corra, aunque llore, aunque grite, aunque usted lo pellizque y sienta, eso no quiere decir que es que tiene vida. Existe, claro, existe. Siente, claro. Pero el hombre, según las escrituras, tiene vida. Se va a convertir en un ser viviente cuando Dios está en él, cuando entra Dios en él, cuando la vida misma, que es Dios, entra en el hombre. El hombre es un ser viviente porque la vida es Dios. Esto realmente es lo que nosotros tenemos que ir cada vez comprendiendo para que podamos creerlo, que nosotros realmente tenemos vida cuando estamos con Dios, que la vida es Dios, que sin esa vida nosotros estamos muertos, no valemos nada, no servimos para nada. Aunque aquí aparentemente se den muchos frutos, en el reino de Dios no servimos para nada, no tenemos valor, estamos separados de Dios. Por eso acá el principio es que Dios entró en este hombre, la vida de Dios entró en este hombre y el hombre fue un ser viviente. Este ser entonces, muy especial cuando Dios lo está creando. Este ser entonces muestra el mismo capítulo 2 de Génesis que se le añadieron otras cosas. Este hombre tenía entonces empleo, este hombre gobernaba, dice que fue puesto como rey. Si miramos en el libro de los Salmos,
Vamos a ver acá qué era lo que hacía. Salmos 8, del 4 al 8, Nueva Traducción Viviente, dice: ¿qué son los seres humanos para que pienses en ellos, los simples mortales para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad: los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Dice acá las escrituras entonces que lo coronó de gloria y honor. Entonces, un rey. Este hombre originalmente era un rey, gobernaba sobre toda la creación, ¿sí? Sobre toda la creación. Este hombre entonces también económicamente estaba bien, ¿sí? Dice que había un río que pasaba por una tierra muy buena donde había entonces piedras preciosas, ¿sí? Este hombre entonces también Dios le da su mujer, le da esposa, ¿sí? Este hombre entonces, si miramos en la actualidad, tenía empleo, tenía dinero, tenía dominio, tenía familia. Pero ¿será que esa era la bendición del ser humano? ¿Será que esa era la bendición de Adán? El tener estas cosas. No, Dios le había añadido esto. Pero la bendición que este ser tenía era que Dios estaba con él. Porque en últimas, ¿qué es la bendición? La bendición es Dios. La bendición es su Hijo, es Cristo. La bendición es la vida misma de Dios. Esa es la bendición. Es que nosotros hoy estemos reconciliados con Dios. Es la bendición que Dios nos está dando a través de su Hijo Jesús de Cristo. Porque si esa no es la bendición, entonces yo escucho decir a los que no creen en Dios, que son totalmente inconversos, que no creen en nada, sino en ellos mismos. Entonces dicen, hablan de que tienen empleo, que tienen dinero, que tienen sus casas, sus carros, sus fincas, que económicamente están muy bien, que son muy reconocidos en X nación. Entonces digamos que esa es la bendición de ellos. Y hay otros que también entonces están dentro de una congregación que dice: qué bendición que tengo mi carro, qué bendición que tengo mi casa, qué bendición que tengo mis hijos, qué bendición que tengo mi esposa. ¿Se hará esa la bendición? Entonces también estamos mal definidos con la bendición. Es que la bendición realmente para el ser humano es Dios mismo, es el Cristo, es el Evangelio, es el pacto de Dios. Esa es la bendición que Dios dio al ser humano. Es que esa bendición es la que entonces el hombre tenía. Dice que aquí Dios entonces no hizo al hombre y le dijo: tenga todo esto. No, primero entonces es que le está dando, lo está formando a su imagen. Y Génesis 1:28, cuando los bendice, ¿cuál es la bendición ahí? Hay que mirar el 27, la imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué nos dice a nosotros Colosenses 1:15? Que el Cristo es la imagen de Dios, ¿sí? Dice: el Cristo es la imagen visible de Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, ¿sí? No hay nadie superior a Él. La imagen con la que Dios está haciendo al hombre, entonces es la imagen similar. Muestra que el hombre tenía la imagen, era similar al Cristo, ¿sí? Y Dios acá, cuando está haciendo al hombre a su imagen, en el 28 dice que los bendice. ¿Y qué es lo que le dice después? Fructifiquen, fructifiquen. Esto de ser fructíferos, esto es producir frutos. ¿Será que nosotros sin la imagen de Dios, sin el Cristo, podemos producir frutos? No, es que lo que le está diciendo acá Dios a este ser
que está creado a la imagen de Él, es vaya, fructifique, vaya de fruto, pero con la imagen mía, a través de Cristo. Ahí donde se va a ver fructífero, ¿sí? El Señor Jesús también dice que por sus frutos nos van a conocer. Es que realmente ¿qué hay en mí para que yo pueda producir fruto? Es que el fruto se tiene que mostrar a través de lo que hay dentro de mí. Si dentro de mí está esta fe creída, el fruto se va a transmitir, se va a ver. Dice acá también, multiplíquese. No fue que los mandó a que se llenaran de hijos y hagan y llenen la tierra así. No, es que por eso el 27, a la imagen de Dios. Es a la imagen de Dios. Multiplíquense. Esto es, aumenten la imagen de Dios. Hoy en día, ¿qué sería? Entonces, con el evangelio, aumenten, ¿sí? Multiplíquense el evangelismo, la evangelización mundial, pero restaurado. Es que aquí, este hombre aquí no ha caído. Aquí se vayan a la tierra con la imagen de Dios realmente, con el Cristo, que ya sabemos que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces dice acá, llenen la tierra, gobiernen sobre ella. ¿Cómo es que el hombre gobernaba sobre la tierra? ¿O cuándo gobernaba sobre la tierra? Claro, cuando estaba con Dios, cuando realmente tenía la vida de Dios. ¿O es que un hombre que no tenga la vida de Dios puede gobernar? Aquí vemos cantidades de reyes, de gobernantes. Pero ¿será que tienen entonces el poder de gobernar los animales, los peces, de gobernar la tierra misma, los sembrados? Les daría gobernar una nación, porque si gobiernan una parte no la pueden gobernar toda, porque hay desobediencia, porque no se le cree a ese rey. Pero es que aquí estamos hablando de que este hombre entonces estaba mostrando la imagen verdadera, ¿sí? Estaba mostrando al Cristo, y el Cristo entonces es el que gobierna sobre todo. Amén. Así como este hombre, entonces Dios le dio el poder, o le dio esa autoridad para que colocara nombre a los animales, para que los gobernara. Porque ¿quién le puede colocar nombre a un animal en esta situación? No es un perrito el que le va a colocar el nombre. A los peces, ¿cómo hace entonces para que los peces que están en el agua colocarle el nombre? ¿Cómo hace? Pero es que este hombre estaba mostrando realmente a la imagen de Dios, al verdadero, al Cristo. Y el Cristo entonces empieza a mostrar que era que este hombre, con esa imagen que tenía, podía hacer lo que el Señor Jesús el Cristo estaba haciendo. Es que Jesús el Cristo caminó por el agua, ¿sí? Es que Jesús el Cristo entonces, también hay un momento en Mateo 17:27 donde le dice a Pedro, vaya y tire la red, y al primer pez que atrape, ábrale la boca, que hay una moneda. O sea, es que los peces le obedecían. ¿Por qué? Porque realmente Él es esa imagen del Dios invisible. Y este hombre entonces era similar al Cristo. Entonces, no estamos hablando de cualquier hombre ahí que fue creado así de momento. Un hombre que estaba con Dios, que vivía con Dios, que tenía este poder, que Dios se lo dio, se lo permitió, ¿sí? Un hombre que no era falto de nada, pero reitero, la bendición de este hombre era que estaba con Dios. Esta era la bendición. Lo otro son añadiduras. El que gobernara, el que trabajara, el que tuviera dinero, eso no es bendición, eso son añadiduras que Dios le está dando de más, como Mateo 6:33. Lo primordial para nosotros es el reino de Dios, creer al evangelio, creer al pacto, aferrarnos al pacto, al evangelio, que Jesús es Cristo. Esto es lo primordial. Lo demás viene por añadidura. Y claro que entonces se ha malentendido todo esto. Pero ¿por qué a mí me llama la atención de todo esto? Porque es que esto a mí me sigue tocando tanto. Porque cuando miro todo esto,
detalladamente, y se puede mirar más detalladamente, en sus casas lo pueden hacer, para que juntamente, después de orar, podamos ir entendiendo cada cosa de cómo es que Dios creó a este hombre, qué era lo que este hombre tenía tan especial, que era la misma vida de Dios, que era Dios mismo. Y sin embargo, entonces, ¿qué pasó? Porque es que el hombre se separó de Dios. ¿Qué fue lo que no entendió? ¿Qué fue lo que no pudo entonces cumplirle a Dios? Es que no estamos hablando de alguien que no tuviera que no tuviera entendimiento, que tuviera dificultad para comprender lo que Dios le estaba hablando. Un hombre creado realmente con mucha sabiduría, con mucho conocimiento. Un hombre creado que para estar directamente con Dios, que fue un hombre creado para que no le faltara absolutamente nada. Pero entonces este hombre que tenía todo, ¿qué es lo que le pasa? Entonces también esta semana estuvimos hablando de eso acá. A este hombre que no era falto de nada, Dios le está dando el pacto. ¿Sí? ¿Por qué Dios le está dando el pacto? Porque también hay que entender eso, que Dios es el creador de todo y está creando a este hombre a la imagen de Él. Pero aunque a este hombre se le está dando el dominio sobre todas estas cosas, para que él siguiera disfrutando de estas cosas, entonces tenía que recordar siempre que él estaba por debajo de Dios y que tenía que obedecer a Dios, que aunque él fuera rey, entonces no era él el que tomaba las decisiones, no era él el que iba a hacer lo que quisiera, que siempre tenía a alguien por encima de él y que era su Dios, y que tenía que aferrarse a su palabra. Génesis 2, 16, 17 es lo que realmente está pasando acá. Dios entonces a este hombre le está entregando algo que lo iba a llevar, si creía, a vivir y a seguir disfrutando de todo lo que Dios le había dado. Pero si no creía, entonces iba a morir, se iba a separar de él y iba a perder todos los privilegios que tenía. Génesis 2, 16, 17 dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. El pacto de Dios, entonces nosotros también lo hablamos seguidamente. El pacto de Dios no es el árbol acá, no es el fruto, es la palabra misma de Dios. Este hombre que entonces era tan valioso para Dios, a este hombre Dios le está entregando algo más valioso para que él pueda vivir. Le está entregando su palabra, le está entregando el verbo, le está entregando al Cristo mismo. ¿Sí? Porque para que este hombre pudiera seguir disfrutando de esto, pudiera seguir viviendo la bendición de estar con Dios, tenía que creer a su palabra, a su verbo, tenía que aferrarse a esa palabra que Dios le estaba entregando si quería continuar con él. Pero ¿qué ocurre? Lo vamos a ver ahorita. Miremos acá Juan 1:1. Lo voy a leer acá en la Nueva Traducción Viviente para que haya claridad en este pacto de Dios, en la palabra de Dios, porque todavía veo que hay duda con eso. Juan 1:1 dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Miren que aquí lo que Dios le está entregando a este hombre es su palabra. La palabra ya existía, la palabra, el verbo mismo, el Cristo, la palabra y Dios, uno solo. Dios y su palabra, indivisibles, ¿sí? No hay separación en ellos. Dios a este hombre le está entregando es su palabra. Solo a través de creer a esta palabra, de creer al pacto, de creer al Cristo, entonces está la vida, está el que continuemos teniendo la vida. Porque a través de creer a la palabra que es el Cristo yo tengo vida. Pero si quiero seguir entonces teniendo esta vida, tengo que seguir creyendo a esta palabra, a este pacto. No me puedo soltar de él. Es lo que Dios está diciendo. Ustedes pueden tener todo,
inclusive Dios con nosotros. Pero si quieren seguir viviendo realmente conmigo, hay que estar aferrados al pacto, a la palabra, porque sin la palabra, sin el Cristo, entonces no hay vida. Así es. No está Dios. Esto es lo que está ocurriendo. A este hombre se le está dando esta palabra. Pero entonces, ¿qué pasó pues? Fue que, como dije ahorita, reitero, ¿será que Adán no entendió? ¿Será que era falta de entendimiento? ¿Le faltaba alguna cosa? ¿No comprendía bien cuando Dios le hablaba? ¿Ok? ¿O será que Dios le pidió algo imposible de hacer? ¿O será que Dios entonces se aprovechó del desconocimiento de Adán? ¿Verdad que no? Miremos Deuteronomio, porque es que es algo muy grave lo que ocurrió y sigue siendo grave para nosotros y no podemos entonces estar escuchando atentamente esa voz de Dios. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente, ¿sí? Es que Dios le está entregando la palabra a este hombre, Dios nos está entregando a nosotros su palabra, pero está diciendo: si oyeres atentamente. ¿Cómo está mi disposición a la palabra de Dios? ¿Será que cuando Dios me está hablando yo estoy directamente con mis oídos despiertos, abiertos a esa voz de Dios, o todavía algo me distrae? Porque es que eso también se muestra, que cuando Dios está hablando, entonces hay distracción. Por eso dice: atentamente, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Esto fue lo que le pasó a Adán. Le están entregando la palabra. Mire, vea, no coma de ese árbol. Es hoy mismo para nosotros. Mire, la fe es esta, el pacto es este. Es creer en Jesús como el Cristo. Es creer realmente que Él lo cumplió absolutamente todo. Es creer que no le quedó faltando nada. ¿Sí? Escuchemos atentamente la voz de Dios y guardemos esa palabra. No es que guardemos en la punta allá, en un lugar donde no se nos vaya a perder lo que apuntamos. Es la palabra de Dios, que también lo hemos dicho muchas veces. Que es que muchas veces la gente cree que es que no, la Biblia está en la palabra de Dios y entonces le hacen un honor a la Biblia. Y no es eso, la palabra de Dios es el Cristo. Esta Biblia se puede quemar y la palabra sigue siendo viva y eficaz, no va a desaparecer. Ahora las Biblias están en los celulares, entonces el celular entonces es la palabra de Dios. No, realmente hay que entender quién es la palabra de Dios. Hay que entender y creer que la palabra de Dios es el Cristo mismo, para que podamos nosotros ir teniendo más claridad en esto, para que nos podamos aferrar más, para que podamos estar escuchando atentamente esa voz de Dios y la guardemos. Y el guardarla es obedecerla. Eso es guardarla, que yo realmente voy a poner por obra. Pero ¿qué pasó aquí? Que Adán no la guardó, que Adán no la puso por obra, sino que entonces él miró más la realidad, ¿sí? Él miró lo que estaba pasando a su alrededor. Es que en Génesis 3:1 muestra que llegó la serpiente y empezó a hablar entonces con su esposa, con Eva. Pero es que Adán entonces estaba solamente pendiente de esa conversación y no está haciendo absolutamente nada para impedir. Pero es que también se muestra que Eva desconocía entonces el pacto de Dios, que era ignorante al pacto de Dios, y que claro que Satanás entonces se aprovechó de la ignorancia de Eva, pero también se estaba aprovechando de la incredulidad de Adán, porque es que Adán no hizo nada. Adán se quedó quieto, se quedó mirando a ver qué era lo que pasaba, y entonces hasta dónde llegó esta mujer, hasta el punto donde toma su fruto y come. ¿Y qué está mirando Adán? Vamos a ver si cae, vamos a ver si se muere. Pero la realidad le mostró lo contrario, ella no murió físicamente. Entonces, ¿qué pensó Adán? Entonces Dios me mintió, porque es que Eva tendría que haber muerto, porque él dijo que si se comía ese fruto, entonces ciertamente moriría. ¿Y qué es lo que hace él? De ñapa. Entonces él también come. La incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? ¿Qué es no creerle a Dios? ¿Qué es el menospreciar la voz de Dios?
¿Qué es el menospreciar la palabra de Dios? El pecado. Y ese pecado entonces es el que mata, ¿sí? Ese pecado da separación eterna. Es que Él dijo, ciertamente morirás. Ese pecado da muerte. La incredulidad, no creerle a Dios, es el pecado. Se ha enseñado el pecado ético y moral, y no decimos que entonces es que ese no vale, que pueden hacer lo que quieran. Pero las Escrituras muestran que el pecado realmente que mata es el no creerle a Dios, el menospreciar la palabra de Dios. Por eso estoy hablando de quién es la palabra de Dios, para que nosotros podamos comprender cada vez más, ¿sí? No creer a la obra que entonces hizo Jesús en la cruz para el cumplimiento de la obra de Cristo, eso es el pecado. Ver a Jesús diferente a lo que Él es, al Cristo de Dios, es el pecado. Este hombre vio la palabra de Dios diferente a lo que ya Dios le había entregado. Dios le dijo, hombre, no lo haga, pero él lo vio diferente. Él vio la realidad. Él vio que realmente no pasó nada con Eva. Entonces dudó de lo que Dios le había entregado, menospreció, ignoró. Sí, lo ignoró en el sentido de que no le importó lo que Dios le había entregado. El pecado. Ahora, desde este momento entró el pecado al ser humano, a toda la humanidad. Desde ese momento entonces el ser humano cambió de identidad. El hombre fue hecho hijo de Dios, pero ahora ha pasado a ser hijo del diablo. Juan 8:44. Juan 8:44, ¿qué nos dice? Dice, Nueva Traducción Viviente, dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Total, ¿sí? En esta condición está el ser humano. No, mi padre es Dios, pero aquí le está diciendo Jesús el Cristo a estos hombres, conocedores de las Escrituras, a estos judíos, a estos maestros de la ley, a estos fariseos: no, señores, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Con las Escrituras en la mano, hijos del diablo. Tratando de cumplir la ley, hijos del diablo, ¿sí? Obligando a otros a cumplir la ley, hijos del diablo. Ellos ni podían cumplirla, hijos del diablo. Bien vestidos, reconocidos en las sinagogas, hijos del diablo. Tremendo que Jesús el Cristo entonces le haya dicho esto a esos hombres, pero porque es la verdad, porque realmente en ese estado está el ser humano. Dígale usted hoy en día a un pastor, a un profeta, a un apóstol que es hijo del diablo, que no profesa esta fe, y tiene el lío, porque le está faltando el respeto. Pero las Escrituras no están mintiendo, es que Jesús de Cristo lo dijo claramente. ¿Por qué? Porque en el momento en que el hombre menospreció el pacto de Dios, dejó de ser hijo de Dios y pasó a ser hijo del diablo. Y porque en esa condición, entonces tampoco puede salir de ese problema, porque es necesario entonces que haya alguien que venga de parte de Dios y me rescate. Estamos hablando de que hay que ser libres y de que el único que me hace libre es el Cristo. Entonces, en este estado está el hombre, está siendo hijo del diablo. Gálatas 4:8. Gálatas 4:8 dice, antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Oh, tremendo, ¿sí? ¿Esclavos de quién? De los llamados dioses. Y ahí les dejo para que nos imaginemos entonces a qué se refiere. No es que se refiera a una sola doctrina donde adoran imágenes de yeso o de acera. No, es que ¿cuántos dioses tiene el ser humano? ¿Qué es un dios? Todo aquello que usted entonces coloque en primer lugar, ¿sí? Todo aquello a lo que usted se postre es su Dios. Dice dioses que ni siquiera existen.
Usted adora a su familia, adora a un ser querido de su familia, después se muere y entonces ¿a quién va a seguir adorando? Al muerto, al difunto. Dice aquí claramente que eran esclavos. En esa condición está el ser humano, es que está esclavo, ¿sí? Gobernado por Satanás, esclavo por Satanás, en un estado totalmente de separación, destituido, según dice Romanos 3:23, de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es el estado? Todos separados de Dios. Pero es que el bebecito mira, acabó de nacer, ¿cómo van a ser separados de Dios? Separados de Dios. Porque en esa condición quedó el hombre después de que Adán menospreció el pacto de Dios. Pero es un angelito. Todos nacimos separados de Dios. Todos. Y Romanos 6:23 entonces muestra que este hombre que está en esta condición, por la vida que lleva, por el pecado que realmente está cargando, por ese gobierno de Satanás que está cargando, entonces aquí hay una paga. Dice que está condenado a morir eternamente, porque la paga del pecado es la muerte. Pero no es la muerte física, es la muerte eterna de Dios. Se cumple, o sea, como realmente el hombre pecó, entonces ciertamente morirás, ¿sí? Dios se va, por eso la creación. Ahora Dios se va, al principio se violó, el hombre quedó en la carne, y en la carne, si muere en esa condición carnal, muere eternamente separado de Dios. ¿Sí? Duro, pero es así. El hombre entonces dice, está separado de Dios. En Isaías 59:2, vamos a mirar Isaías 59:2, nos muestra también algo que también pega muy duro, porque entonces nosotros creemos que cuando nos congregamos, cuando nos arrepentimos, cuando hacemos una oración de fe, cuando ya empezamos a andar con las escrituras o con la Biblia bajo el brazo, cuando ya entonces no bebemos, ya no nos drogamos, cuando ya no somos groseros, entonces ahora ya estoy reconciliado con Dios. Pero Isaías 59:2 dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará. Pero yo me arrodillo, pero yo me pelo las rodillas, pero yo ayuno, pero yo vigilo, pero yo soy de los primeros en llegar a la congregación y en los últimos en salir, y yo soy de los que más oro. Pero está diciendo aquí claramente que ese pecado de la incredulidad, ese pecado de menospreciar, de no conocer el pacto de Dios, entonces hace que Dios no nos escuche, ¿sí? O sea que muestra la separación de nosotros. Ese pecado, según primera de Pedro 1:16, dice que Dios es santo, y como Dios es santo no puede estar donde está el pecado. Entonces ¿cómo va a haber unión? ¿Cómo es que Dios va a estar conmigo simplemente porque yo me congrego, conozco las escrituras? Pero es que no se ha resuelto el problema del pecado, no se ha resuelto el problema de Satanás. ¿Cómo estoy? Separado de Dios. En esa condición está el ser humano, y en esa condición estábamos nosotros. Por eso le reitero, recordemos el texto del tema de hoy: el Cristo nos hizo libres, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo dice también en 1 Timoteo 1:13 que él era ignorante e incrédulo, ¿sí? No conocía y era incrédulo. Y cuando vemos esto, uno dice, pero ¿cómo que el apóstol Pablo era ignorante? Con ese conocimiento que tenía, esa sabiduría, es que fue levantado realmente por un hombre conocedor de las escrituras como fue Gamaliel. No, es que este hombre fue instruido a los pies de Gamaliel, como que no, que ignoraba, y era celoso, era un fariseo, ¿sí? Que perseguía a todo lo que a él le parecía que se oponía realmente a la creencia de él, a su Dios. Y termina diciendo, es que todo lo que hice, lo hice en ignorancia y en incredulidad. Todo. Y perseguía a la iglesia de Cristo y los arrastraba, los sacaba del cabello, los llevaba arrastrados hacia las cárceles, y consentía cuando los mataban, consintió con la muerte de Esteban. Pero termina reconociendo
que era ignorante e incrédulo. El apóstol Pablo, ¿sí? Dice aquí entonces que no conocer el pecado que mata me deja en el punto de ataque de Satanás, ¿sí? Por eso se enseña mucho en las congregaciones lo ético y lo moral, y reitero, no es que eso no haya que prestar atención, y no quiero decir con eso que hay que dar luz verde para que se viva como se quiera, pero no se muestra realmente el pecado que mata, ¿sí? Entonces, claro, Satanás está apuntando fuertemente, porque el trabajo de Satanás, o lo que Satanás quiere, es que no se conozca realmente qué es el pecado, ¿sí? En qué estado está el ser humano, porque él sabe que si el hombre se percata del estado en el que está, entonces va a creer la respuesta a solución de Dios, se va a poder aferrar realmente. Ahorita miramos la canción del pez en el agua, y entonces cuando nosotros vemos un pez en la tierra, ¿qué hacemos con él? Buscamos la forma de hacerle más hundirle la tierra para que más chapalee ahí en la tierra. No, hay que llevarlo rápidamente al agua, porque es que ese es el principio de la creación. El pez tiene que volver al agua, el hombre tiene que volver a Dios. Por eso, si se percata realmente cuál es su estado, si le he revelado cuál es su estado, también es revelar la respuesta, solución, y va a creer realmente a Cristo. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Que no se conozca esto, porque es que realmente el pecado que nos está matando, o que está matando al ser humano, es no creer a la voz de Dios, no creer al pacto de Dios, no creer al evangelio que Jesús es el Cristo. Es el pecado que está matando al ser humano hoy en día. Habla de evangelio, habla de Jesucristo, habla de Jesús, pero no cree que Jesús es de Cristo, pero no sabe que el evangelio es que Jesús es de Cristo. Entonces eso es lo que lo está matando. Ese es el pecado, la incredulidad a este evangelio. Se ha hablado del evangelio con muchas personas y se les ha dicho, el evangelio es que Jesús es de Cristo, y dicen, no, yo ya sé, yo ya conozco el evangelio de Jesucristo, a mí déjeme con lo que tengo. Siguen incrédulos, pero se les advierte, pero no creen. Pero eso es lo que realmente está matando. Y claro, Satanás atacó allí. Y esta incredulidad, ¿a qué lleva? A que entonces ese pecado los deje condenados, ¿sí? Ese pecado los va a dejar condenados. Lo decimos nosotros, no. Miremos acá, Juan 3:18. ¿Quién lo dijo? Jesús en Cristo. No hay condenación para todo el que cree en Él, ¿sí? Pero ¿qué sigue? Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no haber creído en el único Hijo de Dios, por no haber creído a la voz de Dios, por no haber creído al pacto de Dios, por no haber creído al evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. ¿Dónde lo dejó? Condenado, ¿sí? Entonces, ahí está Satanás feliz atacando. Y claro, vuelve y juega. Primera de Juan 3:8, ¿sí? ¿A dónde lo lleva? Miremos a dónde es que lo lleva esta incredulidad. Vuelve y lo lleva a esa misma condición. Vuelve y lo lleva a esa nueva identidad que tuvo cuando soltó el pacto de Dios. Dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, es que como les dije ahorita, se les está diciendo el pecado de no creer que Jesús es el Cristo, pero no quieren creer. Entonces dice, sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Este ser, entonces, este hombre que está viviendo en este estado, es que realmente está feliz. Cuando se le predica el evangelio que Jesús es el Cristo, dice, yo no quiero nada, está feliz entonces, perteneciendo a este ser maligno, a Satanás. Este entonces es el gravísimo y único problema del ser humano: la separación, el pecado y Satanás. Ahora vamos a mirar la respuesta solución, porque es que aquí se habla mucho, estamos hablando mucho del estado del hombre y no lo podemos dejar simplemente así. Hay una respuesta solución dada por Dios, y está dada también desde el principio, desde el momento en que se mostró
El estado del hombre se mostró también la respuesta, solución. Está inmediata. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se promete entonces, o este es el protoevangelio, se promete entonces que vendrá el Mesías, el Cristo, que viene la respuesta, solución dada por Dios para este gravísimo y único problema del ser humano: la separación de Dios por la influencia de Satanás, que lleva al hombre entonces a que peque, ¿sí? Dice acá Isaías 34:16. Isaías 34:16. Y leámoslo en la Reina Valera. Dice así: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. Entonces, si usted habla con una persona conocedora de las escrituras, entre comillas, teólogo, entonces empiezan a hablar aquí de los animales. Que es que Dios está hablando aquí que el animal tiene su pareja, pero no es así. Aquí se está mostrando realmente que todo lo que Dios está prometiendo en el Antiguo Testamento va a tener cumplimiento en el Nuevo. Que todo lo que Él está hablando entonces lo va a reunir su mismo espíritu. Las profecías, viene alguien realmente a cumplir con esas profecías. Viene alguien realmente a resolver el estado en el que el hombre quedó, a vencer a Satanás, a resolver el problema del pecado, a reconciliar al hombre con Dios. Viene alguien. Todo el Antiguo Testamento empieza a hablar de ese alguien, de ese Mesías, y el Nuevo Testamento entonces nos va a mostrar que es que el cumplimiento de todas esas profecías entonces está en uno, en Jesús, ¿sí? Jesús es el cumplimiento entonces de todas estas profecías. Jesús realmente entonces es ese Mesías, es el Cristo de Dios. Y que claro que esto realmente se va a resolver a través de la cruz y la resurrección, que no se va a resolver a través de su ministerio, que no se va a resolver a través de milagros, de sanidades, de señales, de prodigios, que todo eso, lo que Jesús hizo en su ministerio, lo hizo para mostrar que Él era el Cristo de Dios, que en Él estaba la respuesta, solución de Dios, pero que iba entonces a dar el cumplimiento final a través de la cruz, a través del padecimiento, a través de la muerte, a través de la resurrección, ¿sí? Se iba a cumplir realmente con esta obra del Cristo que se hizo perfecta y que la hizo Jesús. Entonces vemos acá 5 puntos que nosotros los tenemos acá. Vemos el primero, el nacimiento. Tiene que haber un nacimiento entonces de este Mesías. Se anuncia el nacimiento del Mesías. ¿Cómo va a nacer el Mesías? Entonces también se anuncia el padecimiento y la muerte, pero también se anuncia la resurrección, se anuncia también la venida del Espíritu Santo y se anuncia la segunda venida. El nacimiento entonces no es un nacimiento cualquiera, es un nacimiento virginal, ¿sí? Un nacimiento de donde el hombre está excluido. No tiene nada que ver el hombre en el nacimiento de Jesús. Nacerá a través de una virgen. Isaías 7:14 entonces lo está profetizando. Vamos a ver acá Isaías 7:14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que esto es Dios con nosotros, ¿sí? ¿Dónde vemos entonces este cumplimiento? Ahorita lo dijimos, ¿cierto? En Isaías se está mostrando que se anuncia todas las profecías y ahora el cumplimiento en el Nuevo. Vamos a Mateo 1:18. Pero leo entonces el 23. Se puede leer del 18 al 23, pero dice, el 23 dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Esto es para qué? Para dar entonces el cumplimiento de lo que ya el profeta Isaías había dicho, que entonces este Mesías tiene que venir de una virgen porque viene sin pecado,
tiene que venir sin pecado, por eso el hombre está excluido. ¿Por qué? Porque el hombre está en pecado, ¿sí? Porque el hombre está en pecado. No es que el hombre, no, de una buena familia vamos a separarnos, no. Toda la humanidad quedó en pecado, entonces el hombre era el que estaba, fue el que introdujo el pecado. Ahora entonces es directamente Dios el que va a tomar, el que va a colocar en esta mujer, entonces realmente esta respuesta, solución, lo prometió en Génesis 3:15. ¿Sí? La Virgen va a concebir. Lo que hay en la mujer es del Espíritu Santo, o sea, viene sin pecado, van a ser sin pecado. Ahora, ¿qué sigue? Viene el padecimiento y muerte. Toda la vida de Jesús entonces es sin pecado. Ahora va a padecer y va a morir. Isaías 53. Isaías 53. Vamos a mirar los versículos desde el 4. Isaías 53 desde el 4. No lo vale, no viene la Reina Valera. Dice así: ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y el 12 dice: por tanto yo daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Eso de que derramó su vida, entonces es que realmente es su sangre, la vida de la carne en la sangre está, ¿sí? Va a derramar su sangre, tiene que morir. Ahí vimos entonces el padecimiento que está anunciando el profeta Isaías que va a tener este Mesías, y que vemos que realmente entonces Jesús cumple con todos esos padecimientos, y que Jesús entonces va a la cruz, y que Jesús entonces muere. Juan 19 del 17 al 18. Juan 19, 17 y 18 dice: él cargando su propia cruz fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz, y también crucificaron a otros dos con él, uno a cada uno, y a Jesús en medio. El 19 dice: Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y griego, para que muchos pudieran leer. Acá entonces se lleva Jesús de Cristo, o se lleva a la cruz, ¿sí? En Juan 19:30 se muestra que él, después de tomar el vinagre, entonces dijo: consumado es, ¿sí? Y murió. Al derramar su vida, al derramar su sangre, entonces, ¿qué va a pasar acá? Que viene a morir por el pecador, ¿sí? Muere por el pecado, termina con el pecado. ¿Por qué? Porque solo uno que viniera sin pecado podía derrotar el pecado. Nadie puede derrotar el pecado sino aquel mismo que vive sin pecado, que nace sin pecado, vive sin pecado y muere sin pecado por nosotros, los pecadores. Y esta obra la cumplió Jesús de Cristo, pero también entonces estaba profetizado que tenía que resucitar, ¿sí? Vamos a mirar la resurrección en Salmos. Salmos 46, 10. Perdón, no es 46, 10. Me voy muy lejos. Salmos 16:10. Dice: porque tú no dejarás mi alma entre los muertos,
permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Profetizado entonces que tenía que resucitar el Mesías. Y miremos acá Mateo 28, versículos 6 y 7. Dice: no está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan y vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va adelante de ustedes a Galilea. ¿Sí? Todo lo que se prometió entonces acerca del Mesías en el Antiguo Testamento, Jesús está cumpliendo todo esto al pie de la letra, para mostrar que la respuesta, solución de Dios está en su Hijo Jesús de Cristo, que ahí es donde tenemos que estar nosotros. Ahora, se nos dio también la promesa del Espíritu Santo. ¿Quién nos la dio? Al mismo Jesús de Cristo. Él prometió que el Espíritu Santo vendría, que Él sí iría, pero que el Espíritu Santo entonces estaría con nosotros. ¿Está o no está? Amén. Juan 14:26. Creo que lo estuvimos viendo la semana pasada. Pero cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. El 15:26 dice: pero ustedes, yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Juan 16:13 también nos está hablando de lo mismo. Hechos 1:8, entonces también Jesús de Cristo ha resucitado y lo sigue prometiendo. ¿Sí? Vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y los empoderará para que sean mis testigos. Y en Hechos 2 está ese cumplimiento. ¿Sí? En Hechos 2 mostramos que el Espíritu Santo vino sobre los 120 y ya conocemos lo que pasó allí, el discurso de Pedro, que no era Pedro, era el poder del Espíritu Santo que estaba en él para dar testimonio de Jesús en Cristo. Ahí está todo entonces mostrado. La solución entonces que Dios nos está dando es el pacto de Dios, es el Evangelio de Dios. Gálatas 5:1, vuelva donde comenzamos, dice: manténganse pues firmes. ¿Qué es eso de mantenernos firmes? ¿Sí? ¿Firmes en qué? ¿O en quién? Entonces es realmente lo que hemos recibido hoy. Es que hemos recibido la respuesta, solución de Dios, hemos recibido el pacto de Dios, hemos recibido el Evangelio eterno de Dios, que es Jesús de Cristo. ¿En quién tengo que estar yo firme? En esta fe. Creer que Jesús es de Cristo, esto es lo que realmente me hace a mí entonces tener vida. ¿Qué es estar firmes? ¿Qué significa eso de firmes? Dice que significa que tenemos que ser ¿qué? Estables, fuertes, que no nos mueve nada, ¿sí? No se deja mover ni vacila, es constante, que no se deja dominar ni abatir. Esto es lo que realmente quiere decir el ser firmes. Entonces, ¿estables en quién? En el Evangelio, que Jesús es de Cristo. Miremos acá unos ejemplos claros en el Antiguo Testamento. Josué. Vamos al libro de Josué en el capítulo 23, versículos 7 y 8. ¿Para qué? Para mostrar que nosotros, que ya fuimos libres por el Cristo, entonces tenemos que mantenernos firmes en el Cristo. Dice acá: asegúrense de no tener nada que ver con los otros pueblos que aún quedan en esta tierra, ni siquiera mencionen los nombres de sus dioses, y mucho menos juren por ellos, ni los sirvan ni los adoren. Por el contrario, aférrense bien al Señor su Dios, como lo han hecho hasta ahora. ¿Sí? Otra versión dice que no nos mezclemos. La Reina Valera creo que así lo dice. 23:7 dice: para que no os mezcléis con otras naciones. O sea, realmente la firmeza que tenemos que tener en este Evangelio, que es Jesús de Cristo, el pacto de Dios, nos lleva ¿a qué? A que estemos estables, fuertes, a que no nos mezclemos, a que no permitamos, lo venimos escuchando seguidamente, algo que no es el Evangelio, que Jesús es de Cristo. En primera de Corintios 15:58 también se nos habla de esto. Son varios textos, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Primera de Corintios
15:58. ¿Qué dice acá? Dice acá así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Miren que se sigue mostrando en todos esos textos que necesitamos estar firmes, constantes, ¿sí? Hay una firmeza, por eso el Cristo nos está haciendo libres, pero a la vez nos está diciendo: manténganse pues firmes. Son libres, sí, ahora necesitamos la firmeza, porque no es simplemente que digamos: no, sí, yo ya soy libre de Satanás, del pecado, y ya me encontré con Dios. Pero cuando vemos nuestras vidas, entonces pareciera que estuviéramos todavía atados a muchas cosas que no son, como vimos ahorita, lo verdadero. No, es que es similar, pero como lo similar no es lo verdadero. No, pero es que se trata de mi familia. No, pero es que no. Pero es que es el empleo. No, es que hay que ser libres de todo. No estamos diciendo que entonces no hay que trabajar, no hay que cuidar nuestras familias. No, en todo esto, entonces vivir la libertad con la cual el Cristo nos hizo libres. La libertad es poder entonces nosotros estar testificando de que Jesús es el Cristo donde estemos. Hay libertad, porque es que lo que tengo acá es a Dios mismo, es el Cristo mismo, entonces hay libertad. Yo puedo hablar tranquilamente porque eso es lo que hay en mí. Que no les gusta a unos, ¿qué vamos a hacer? Pero tengo que seguirlo hablando. No me puedo cohibir porque alguien me diga no lo haga. ¿Sí? No me puedo cohibir porque entonces me dicen no lo podemos evitar. No, porque yo soy libre en el Cristo y por el Cristo yo vivo. Y para el Cristo yo vivo. Entonces aquí es donde tenemos que estar nosotros estables, fuertes, no dejarnos mover por nada. Hermano, es que si usted sigue predicando eso, no lo podemos tener en cuenta en este equipo, en este grupo, no lo podemos llevar a esa predicación. No me puedo dejar mover por nada, no me puedo dejar abatir, no me puedo dejar dominar. Eso es la libertad por la cual el Cristo nos hizo libres. Por eso dice: advierte, manténgase pues firmes. Filipenses 1:27 y 28, lo dejo para que lo lean. Dice que tenemos que estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Oiga, es que eso es bravo. Es que aquí nos está diciendo si quiere. No, es que si en nosotros realmente está esa libertad por la cual el Cristo nos hizo libres, si reconocemos que no le pertenecemos al diablo, entonces dice: manténganse firmes. Y por eso mismo lo que quiere decir firmes, es que tiene que haber en nosotros una estabilidad, tiene que haber en nosotros realmente un permanecer fiel al Señor. Pero le somos fiel más fácil al hombre, ¿sí? Le somos más fácil fiel a lo que va a perecer, a lo que va a desaparecer, que al mismo evangelio, que al mismo pacto de Dios, ¿sí? Entonces esta libertad nos lleva a estar firmes en el Cristo. Ahora no podemos volver a ser esclavos de nada ni de nadie. Eso para que también nosotros lo estemos mirando. Por eso ahorita yo recuerdo el Deuteronomio: si oyeres atentamente mi voz, si la oyeres atentamente es que yo estoy concentrado, ¿sí? Dice entonces: no soy esclavo, no vuelvo a ser esclavo de nada ni nadie. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos hechos libres. ¿Y quién nos hace libres? ¿O quién nos hizo libres? Vuelvo al texto, que es Cristo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Como ya fuimos libres, como ya salimos de Satanás, del pecado, ya me he encontrado con Dios, entonces lo que dice aquí es que ya ahora hago la voluntad de Dios. Se restauró mi imagen. ¿Para qué se restauró mi imagen? Para que haga la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Entonces que se levante el Cristo, ¿sí? Que se muestre el Cristo, que la gente pueda creer en el Cristo y se salve. Somos puestos para reconciliar al hombre con Dios. Ese es el ministerio que nosotros tenemos desde la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 19 al 20. ¿Cómo se va a reconciliar al hombre con Dios? A través de buenos consejos, a través de llevarlos a la congregación, a través de que el hombre deje de fumar, deje de beber, a través de que el hombre entonces deje de ser vulgar. No, a través del evangelio, que Jesús es el Cristo. Y a través de este evangelio, que Jesús es el Cristo, si está en nosotros esta fe, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el evangelismo y la evangelización mundial. Por eso también se reitera mucho,
para que nosotros podamos cumplir con la voluntad de Dios, que es entonces mostrar al Hijo. Esto es el evangelismo y la evangelización mundial. Tenemos que tener la fe en el evangelio. Si no hay el evangelio nosotros creído que Jesús es de Cristo, no hay evangelismo, no hay evangelización mundial. Ahorita hablamos de eso, que es el evangelismo, dar la respuesta correcta, compartir, testificar del evangelio que Jesús es de Cristo. Entonces, miramos claramente el evangelismo. En Mateo 13:23 se tiene que buscar la tierra buena, ¿sí? En Mateo 13:44 se tiene que buscar el tesoro escondido. En Mateo 13:45 y 46 la perla de gran valor. Y en Mateo 13:47 entonces la red. Todo esto es el evangelismo. ¿Qué es eso? Entonces estamos buscando uno, la tierra buena. Después de que se busca ese uno, ¿qué va a pasar? Que ese uno se va a hacer un discípulo de Cristo, que se va a apropiar del lugar donde está. ¿Sí? Se apropia del lugar donde está, porque es necesario. Vemos a Lidia, entonces allí apropiándose de Filipo. Vemos a Jasón allá en Tesalónica. Vemos a Priscila y Aquila allá en Corintios. Y todo esto lo estaba haciendo el apóstol Pablo, buscando esa tierra buena, esos dignos. Entonces, cuando se encuentra un digno, se hace un discípulo, con la fe al evangelio que Jesús es el Cristo, con esa respuesta correcta, clara, para que Él se encargue de ese lugar. Entonces, si aquí en Caldas se encontró uno, hay que hacerle un discípulo de Cristo para que Él cobre vida y cumpla con el trabajo dentro de este municipio. Y se sigue buscando el otro en otros municipios, y en cada municipio, y en cada municipio. Pero entonces eso implica que tengo que salir, sí, pero también implica que usted lo puede hacer desde el lugar donde está. Si usted está trabajando, usted lo puede hacer allí. Si usted está estudiando, usted lo puede hacer allí. Si usted sale a trotar, usted lo puede hacer allí. Si usted sale a hacer deporte, usted lo puede hacer allí. A usted le gusta el gimnasio, usted lo puede hacer allí. Todo lo que usted esté haciendo en su diario vivir es con un propósito, estar buscando siempre esa tierra buena. Por eso es necesario que el evangelio esté creído en mí. Si no está creído en mí, yo voy al gimnasio a cuadrar mis músculos, yo voy a hacer deporte para no engordarme mucho, ¿sí? Y etcétera, etcétera, porque no está la fe en él o en ella. Pero cuando está el evangelio creído, entonces todo lo que yo voy a hacer diario es con un propósito, evangelismo. Y luego, después de que se encuentra esa persona, ¿qué va a hacer esa persona? Llena ese lugar, y otra persona que se encuentra llena otro lugar, y el último se está cumpliendo Mateo 24:14, porque toda la tierra se está llenando con un solo mensaje, con un solo evangelio, con un solo testimonio de que Jesús es de Cristo. Y cuando eso ocurra, ¿qué va a pasar? Entonces Jesús es Cristo, yo que volveré. Esto realmente tiene que estar en nosotros muy claro, muy creído. Por eso recordemos siempre lo que se nos dijo hoy, es que mantengámonos firmes en la libertad con la cual el Cristo nos hizo libres. Amén. Porque solo viviendo esta libertad podemos entonces nosotros entrar más al evangelio, porque nada va a impedir que yo quiera ser más lleno de este evangelio que Jesús es Cristo, pero tampoco nada va a impedir que yo pueda hacer el evangelismo, ni nada va a impedir que yo pueda continuar con la evangelización mundial. Y por eso la libertad, porque es que yo primero nos cohibíamos, ¿cuándo será que puedo viajar para hacer la evangelización mundial? Error, desde aquí se hace la evangelización mundial. Si hay la posibilidad de viajar, Dios nos va a llevar, pero lo importante es que nosotros esté la fe, porque muchos han viajado, muchos han caminado, pero sin la fe de creer que Jesús es de Cristo, han conocido, han paseado. Pero es que cuando en mí está la fe de creer en Jesús como el Cristo, desde el lugar donde estoy va a ocurrir el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial, porque en última no la hago yo, la está haciendo Dios a través de un aparatico de estos tan pequeñito, tan insignificante. Se mueve, realmente se puede mostrar qué hay dentro de nosotros. Mientras compartimos cosas que no dan vida, compartamos realmente el evangelio que Jesús es de Cristo, que no sabemos quién realmente va a estar leyendo lo que compartamos.
y va a reaccionar si es un preparado por Dios, y muy seguramente lo va a llamar si es un amigo suyo en el Facebook, y si no, va a buscar su número y allá lo va a llamar porque quiere más, ¿sí? Pero realmente es aprovechar todo lo que Dios está colocando a nuestra disposición para que cumplamos con el evangelismo y la evangelización mundial. Pero con esto termino, pero reitero, si no está en nosotros el evangelio creído, el evangelio que es Jesús en Cristo, entonces no va a ocurrir absolutamente nada, y por el contrario seguiremos siendo esclavos, creyendo que Jesús es el Cristo, pero esclavos de este mundo, que a mí también me pega muy duro eso. Este mundo nada tiene por qué entonces apretarnos a nosotros, ni el mundo ni lo que le pertenece a este mundo, porque a este mundo lo gobierna el diablo, y yo fui libre del diablo. Por ende, nada de las corrientes de este mundo me pueden esclavizar a mí. Hay que mantenernos firmes, viviendo la libertad con la cual el Cristo nos hizo libres y con la cual nosotros necesitamos estar creyendo cada vez más, que es su evangelio, su pacto, ¿sí? Creyendo siempre que Jesús es el Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias a Dios por este momento que nos das, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias por hablar a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque realmente hoy reconocemos, Dios, reconocemos, Padre, la libertad con la cual tú nos hiciste libres, Señor, y a través de quién nos hiciste libres, Señor, y en qué estado estábamos antes, Señor. Gracias, Dios, porque nos pides, Señor, nos mandas que esta libertad, Señor, no es para que tengamos un libertinaje, Señor, no es para que vivamos como queramos, Señor, sino que hoy entendemos que esta libertad es para que nosotros, Padre, podamos seguir viviendo esta fe, podamos estar, Señor, con el anhelo de buscar esa tierra buena, Señor, esos dignos, de cumplir con el evangelismo, Señor, y de verte venir en nuestros días, de cumplir con la evangelización mundial, Señor. Oramos, Padre, para que nos des también esa firmeza, Señor, para seguir firmes en esta fe verdadera, Señor, para no callar, Señor, para no parar, Dios mío, para que nuestros labios sean abiertos diariamente, Señor, para que nosotros, Señor, se encienda, Padre, ese fuego, Señor, del Espíritu Santo, y haya en nosotros ese amor, Señor, ese anhelo de realmente verte venir en nuestros días, Señor, que no sea el repetir Maranata, sino que sea la vida misma, Señor, el anhelo mismo, la esperanza, Señor, todos los días de que vienes en nuestros días, Señor. Ayúdanos, porque esto solo se va a cumplir, Señor, si estamos creyendo fielmente a Jesús como el Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, también a soltar todo aquello, Señor, que se puede estar convirtiendo en una atadura, Señor, en un impedimento para que nosotros avancemos, Señor. Ábrenos cada vez más nuestro entendimiento, Señor. Ábrenos cada vez más nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales, que podamos estar escuchando atentamente tu voz, Señor. Que no nos cansemos, Señor, de escucharte, Padre. Pero, Señor, que se nos cierren nuestros oídos y nuestros ojos espirituales a lo que no es, Señor. Porque es temor mismo, Señor, hacia ti, de hacer las cosas que no te agradan, Dios mío. Y esto es escuchar lo que no es el evangelio, que Jesús es el Cristo. El querer pertenecer, Señor, a grupos, Señor, a equipos donde no esté, Señor, esta fe verdadera, Padre, a ti se desagrada, Señor. Ayúdanos a tener esta firmeza, Señor, hasta el final, Señor, de tener el deseo de defender, Señor, aún con nuestra propia vida, Padre, este evangelio que es Jesús el Cristo. Que le demos, Señor, el valor que verdaderamente merece, Señor. Que muramos cada vez más a nosotros, Señor, y que vivamos para ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios.